Amigos de la prensa, muchas gracias. Me he permitido invitarlos hoy a esta reunión, a esta conferencia de prensa, con el propósito de contestar a las declaraciones de Evo Morales respecto a la persecución que él y su gobierno perpetran en Bolivia contra miles de bolivianos, pero en las últimas semanas especialmente en contra del general Gary Prado Salmón, que cuando era capitán como militar del ejército de la República de Bolivia, fue el que capturó al Che Guevara vivo y que después ha sufrido una suerte de persecuciones y situaciones que lo tienen hoy día como uno más de los presos políticos del régimen de Evo Morales. Permítame fijar un marco de referencia para esto. En el gobierno de Evo Morales, Bolivia es el país que en la línea del socialismo del siglo XXI ha destruido más profundamente el Estado de Derecho, ha liquidado los elementos esenciales de la democracia y viola los derechos humanos. Ha institucionalizado la represión judicial como instrumento de persecución política y en esa dinámica es que persigue hoy día al general Gary Prado Salmón. Ustedes tienen que saber que Bolivia tiene hoy día miles de perseguidos políticos por juicios hechos por Evo Morales y su régimen. Tiene decenas de presos políticos, uno de los cuales con detención domiciliaria es Gary Prado, pero hay decenas más. Y de acuerdo a los informes de las Naciones Unidas, hay más de 1.200 exiliados políticos que están en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Estados Unidos y España. Evo Morales tiene en su gestión cerca de 20 masacres sangrientas que ha ordenado y cometido para acallar a la oposición y perpetuarse en el poder. Y la costumbre, la técnica que tiene es acusar a sus víctimas de los delitos que comete, tal como acontece con los hechos de octubre del 2003 que produjeron el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hechos de los cuales Evo Morales hasta hoy día permanece impune, amparado en un decreto supremo de amnistía que lo beneficia, que es el número 27234 de 31 de octubre del 2003, cuya copia está a disposición de la prensa. En el marco de esas masacres que ha cometido Evo Morales en sus más de 10 años de gobierno, hay una que se llama la masacre del Hotel Las Américas, que ha generado el denominado caso Rosa, donde Evo Morales, con el pretexto de que había un atentado contra su persona, manda a matar ciudadanos bolivianos y extranjeros en el Hotel Las Américas y a partir de eso inicia procesos de persecución judicial. Es en esos procesos de persecución judicial donde ha incluido a Gary Prado Salmón. Esos procesos que persiguen a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, que todo lo que estaban haciendo era defender la democracia y que están acusados por la manipulación fiscal y judicial de Evo Morales y su régimen de haber pretendido ser secesionistas y haber tratado de atentar contra su vida. La mayor puesta en evidencia de que esto es una falacia es que el fiscal de ese caso, el fiscal ha escapado al Brasil, está asilado en el Brasil y ha denunciado a Evo Morales por estos hechos. En ese contexto, el general Gary Prado está siendo perseguido porque tiene un pecado mortal frente al castrismo. Fue el capitán que, comandando una unidad, detuvo vivo, capturó vivo al guerrillero Ernesto Che Guevara y lo entregó a sus superiores. Todos sabemos que después el Che Guevara fue fusilado por disposición militar del gobierno boliviano en ese momento. Y a partir de eso, Gary Prado ha sufrido continuas persecuciones, incluyendo un misterioso disparo que lo ha postrado en una silla de ruedas. El general Gary Prado es hoy día un paralítico y en esa condición, inclusive, es perseguido y es enjuiciado y es sometido a largas audiencias en la que es obligado a permanecer en su silla de ruedas, después de la cual sufre lesiones, sufre derrames y sufre una serie de situaciones que pueden producirle la muerte. Esos son los hechos que hemos denunciado, esos son los hechos a los que yo me he referido en mi columna semanal en el Diario de las Américas la semana pasada y publicada en varios medios de difusión internacional bajo el título Dictadura castrista humilla a patriotas latinoamericanos. Quiero hablar un poco más de Gary Prado.
En el ejercicio de la política boliviana, en la cual yo he tenido papeles muy importantes y por esa razón estoy exiliado. Ustedes saben que yo he sido ministro de Defensa, 2 veces ministro de Gobierno, 2 veces ministro de la Presidencia, he sido 5 años parlamentario y jefe de la oposición y precandidato presidencial. En ese ejercicio de la democracia, Gary Prado era un adversario mío, un hombre de izquierda, un militar que se había opuesto a los regímenes dictatoriales, un hombre de honor al que todos respetábamos, que fue primero embajador de Bolivia ante el Reino Unido en Londres y después embajador de Bolivia ante México, ante el gobierno mexicano, en 2 ocasiones y en 2 diferentes gobiernos. Yo defiendo a Gary Prado porque es un boliviano al que le están violando los derechos humanos como se los violan a miles de bolivianos. Pero esta circunstancia, el hecho de humillar a este militar progresista que tuvo el mérito por el cual debería ser internacionalmente reconocido de haber capturado al guerrillero Che Guevara, que fue a violentar la soberanía boliviana, a matar soldados bolivianos y a atacar la estabilidad del gobierno democrático de ese tiempo, eso le genera una persecución. Y en ese contexto, un ex guerrillero y un ex embajador de Evo Morales le piden a Evo Morales amnistía. Evo Morales rechaza la amnistía diciendo que se trata de un militar dictatorial de la dictadura, que se trata de del asesino del Che Guevara y que además es una persona que tiene vinculaciones con gente que ha querido destrozar Bolivia a través de ese movimiento falso de la acusación de secesionismo. Es a eso a lo que respondo hoy día yo, a ese Twitter que ha puesto Evo Morales, en el cual ha escrito, o se lo han escrito, pero así ha quedado, diciendo que Jerjes del socialismo, Chato Guerrillero y Sánchez Berzaín el Zorro defienden a Gary Prado, general de dictadura, asesino del Che y separatista. Mentiroso Evo Morales, porque no es el asesino del Che, no es un general de la dictadura y no es un separatista. Es una persona más, un boliviano más de las miles de víctimas, y aquí hay algunos presentes, exiliados bolivianos, que han tenido que dejar el país o que están en la cárcel porque Evo Morales ha puesto en vigencia la más tortuosa y la más dura de las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Bolivia. Termino diciéndoles que yo quisiera que ustedes me ayuden a que el mundo conozca y que podamos poner en evidencia la situación real de Bolivia, la persecución política que existe en Bolivia, que en Bolivia existen presos políticos y ustedes los pueden ir a verificar. Gary Prado es uno de ellos, el exgobernador de Pando es otro, los miembros del alto mando militar del año 2003 que guardan detención en la cárcel de Sucre son 5 más y así hay decenas. Hay exiliados políticos, aquí estamos, yo soy un asilado político en este país de libertad y me acompañan bolivianos que tienen la misma condición y que si se le ocurriera a alguien hacer lo que la OEA y el secretario Almagro han hecho con Venezuela, un informe sobre el cumplimiento de las condiciones de democracia en Bolivia, Bolivia está mucho peor que Venezuela porque no se respetan los derechos humanos, porque no hay división e independencia de los poderes públicos, porque las elecciones son una farsa. Evo Morales acaba de perder el referéndum que le prohíbe reelegirse, lo ha perdido el 21 de febrero y ya está manipulando, y esto es parte de su manipulación para reelegirse indefinidamente y desconocer la voluntad popular. Muchas gracias, quedo a sus órdenes para las preguntas. Pues en este caso, la OEA que usted menciona, ¿qué ha hecho? Porque como usted lo pinta, resulta aberrante que a un hombre a esa edad tan avanzada le estén sometiendo a ese tipo de vejámenes. General Gary Prado tiene casi 78 años, pero además es un inválido. Y ya les digo, yo no tengo motivos personales ni políticos, no es mi compañero de partido, nada, es un hombre de la democracia, un hombre con el que hemos tenido discrepancias de posiciones ideológicas y políticas, pero ningún boliviano en el marco de la democracia puede sufrir estas vejaciones. Lo vamos a denunciar ante todos los tribunales posibles porque el general Gary Prado tiene que ser puesto en libertad, no por amnistía, la amnistía es para los delincuentes y él ha rechazado la amnistía que el ex guerrillero y el ex embajador de Evo Morales han pedido, porque ha dicho que no ha cometido ningún delito. Gary Prado y miles de bolivianos tienen que ser puestos en libertad por la nulidad absoluta de los procesos de persecución política, incluido el que Evo Morales en persona hace
contra el expresidente Sánchez de Lozada y los dignatarios de ese momento por acusaciones y denuncias falsas en el marco de la manipulación de la justicia, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, como sucede en el Ecuador y como sucede muy disimuladamente en Nicaragua. Es la franquicia castrista del socialismo del siglo XXI. Yo no estaría contento si no termino diciéndoles que el general Gary Prado Salmón es víctima de un acto de venganza y de ejercicio dictatorial de Evo Morales, porque Evo Morales es el principal operador castrista en Bolivia, que ha terminado con la República, que ha terminado con la dignidad de las Fuerzas Armadas y que ha hecho de Bolivia un país ocupado donde el agresor, donde el invasor, el Che Guevara, en vez de estar condenado a la oscuridad de la historia, lo ha puesto en cuadros de oficinas públicas y en monumentos, mientras los luchadores por Bolivia, los excombatientes de la guerrilla de Llancahuazú, no tienen siquiera una pensión. ¿Cree usted entonces que el régimen castrista, el gobierno cubano, estaría detrás de todo? Absolutamente. Evo Morales le dice papá a Fidel Castro y cada que necesita algo va a Cuba. Pero más que eso, hay que hacer una observación de lo que pasa en Bolivia. El castrismo, la Embajada de Cuba maneja la oficina de correos, las telecomunicaciones, la alfabetización, se han metido en educación, tienen asesoría militar, manejan la inteligencia, la identificación, los pasaportes de Bolivia, la seguridad del presidente. Han fundado junto con Evo Morales un cuartel general para hacer el centro de instrucción antiimperialista en el trópico de Cochabamba. Es un cuartel que está en Bellavista, en Santa Cruz, que ahora lo van a reinaugurar. Llevan adelante todo un proceso de copamiento de las instituciones, incluso en temas en los cuales la dictadura castrista es un grande fracaso. Además de haber metido médicos ahí por los que Bolivia paga, asesoran en materia de agricultura, en materia de desarrollo agropecuario, cuando el pueblo cubano está muriendo de hambre, y Evo Morales por eso les entrega dinero cada mes. Claro que es castrista y además una colonia castrista. ¿Saldrá Evo Morales por vía electoral del poder en Bolivia? Ya no puede candidatear si cumple el resultado del referéndum del 21 de febrero. Y si él pretende dar la vuelta a eso o repetir el modelo de Chávez, otro de sus maestros que perdió un referéndum y después se las arregló para permanecer en el poder hasta la muerte, el pueblo boliviano sabe luchar por su libertad y los mecanismos democráticos han demostrado que todavía se puede. Veremos, amanecerá y veremos, como dicen. Para quienes no lo saben, ¿quiénes son las otras dos personas que menciona Morales en el tweet? Jerjes Justiniano es un político de izquierda con el cual fuimos diputados, él era diputado de la izquierda y yo diputado del MNR, y en el gobierno de Evo Morales él ha sido embajador de Evo Morales en el Brasil y ha sido nombrado por la revista Bella y otros medios como el embajador del narcotráfico. Y ha cesado su función sin pena ni gloria después de unos años y ha regresado. Y el Chato Peredo es el hermano del Inti Peredo. El Chato Peredo es un guerrillero que es conocido como el asesino de sus camaradas en la guerrilla de Teoponte, porque él mismo ha confesado ante la prensa que mató a uno de los guerrilleros, uno de sus compañeros, por haber tomado una lata de sardina en medio del hambre que tenían allá. Esa es la gente con la que Evo Morales me quiere juntar, que es absolutamente indeseable, porque yo soy un demócrata exiliado y perseguido por Evo Morales, que está esperando que algún día en Bolivia existan tribunales independientes para que por los hechos de octubre del 2003 en que derrocaron mi gobierno, el gobierno del presidente Sánchez Lozada, pueda llevar a Evo Morales a la cárcel y restituir la libertad y garantías de quienes defendieron la democracia. Muchas gracias. Aquí están el texto de lo que les he dicho y las referencias.